Todos alguna vez hemos escuchado alguna cosa de la masonería, los masones y todo el mundo misterioso al que se le asocia. De ritos, reuniones secretas, conexiones con el oscurantismo e influencia en el mundo moderno. Así que es por eso que vine a la Quinta de Regaleira, lugar que es asociado con esa práctica. Así que acompáñenme en el video de hoy a recorrer este misterioso y místico lugar. Pero antes que nada, ¿qué es este lugar y dónde está ubicado? Este terreno fue adquirido a principios del siglo XX por Antonio Carvalho Monteiro, un millonario y filántropo brasileiro, bueno, en realidad de padres portugueses, que quiso construir junto con la ayuda de un arquitecto famoso de la época un palacio lujoso, lagos, jardines y cuevas y pasadizos secretos. La finca se encuentra en Sintra, a solo unos minutos de Lisboa, y es famosa por su enigmático pozo de la iniciación o torre invertida, torre que está llena de simbolismo y donde supuestamente se hacían ritos masónicos. De hecho, esto último es lo que nos trae a este lugar, porque queremos visitar la famosa torre invertida de los masones. Pero miren lo que me encontré acá, una araucaria araucana. Qué belleza, ¿no? Torre que es famosa por su misterio y misticismo esotérico. De hecho, aquí me encontré ya una entrada, un pasadizo secreto. Claramente es una cueva, así que vamos a entrar. Yo vine preparado con mi linterna, eso sí, por si se pone muy oscuro. Is it too dark? It's dark, but it's not as dark as upstairs. There's the same thing as well. Ah, ok. Thanks. Me dijo que no era tan oscuro, así que lo vamos a comprobar. Pero sí se siente ya que es bien húmedo. Vamos a subir estas escaleras a ver qué onda. Bueno, esa escalera finalmente bajaba otra vez y da hacia otra salida que está allá. Pero acá hay otro pasadizo más. No sé si se alcanza a ver en la cámara la humedad. Así da un poquito de miedo andando solo en realidad, está bien oscuro. Igual estás encontrando personas. Mira, este es sin salida. ¿Será que hacían algún rito aquí? Seguimos recorriendo la cueva, que está como para jugar al escondido con tus amigos. Está bien oscuro. Ah, mira, no era tan grande esta cueva. Llegamos a la luz. Tengo que decir eso sí, que como es la tónica acá en Portugal, siempre está lleno de gente. Pero miren lo que nos encontramos acá en el camino. Una culebra. Qué hermosa, man. Mira cómo sube. ¿Será que aquí hacían ritos? Ritos de iniciación. Y es un lugar bien verde, ¿eh? De hecho, con respecto a esto, al bosque, tengo una amiga que me dijo que la gente todavía sigue haciendo rituales esotéricos en el medio de los bosques en las noches. Bueno, no sé si específicamente en estos bosques, pero por lo menos en estos bosques de esta área, sí. Qué interesante que aún se siguen haciendo ese tipo de prácticas y ritos en la actualidad. Porque aquí todo está hecho para hacer supersticiones. De hecho, es sabido que los libertadores de América eran vinculados con logias masónicas, como Bernardo Higgins, San Martín, Simón Bolívar. Bueno, prácticamente se juntaban porque era la única forma que tenían para hablar de política y liberar a América de la colonia. Siempre han estado vinculados a políticos, médicos, arquitectos, filósofos, personas de gran importancia en la sociedad. Pero sinceramente ya no creo que sea así y creo que ahora es simplemente un grupo que sigue tradiciones, más que nada emblemático, más que nada. Y como les digo, está lleno de lugares interesantes. Miren esta estructura, con esa tipo mesa al medio y al fondo una torre más, que a la que claramente iremos. Pero, wow, las vistas de acá arriba son hermosas. De hecho se puede ver el océano Atlántico ahí al fondo. Y acá están los perros guardianes del inframundo, que supuestamente cuidan la entrada al medio de la torre invertida. Está la entrada por esa cueva de ahí, pero el acceso está denegado. Pero tiene este pozo, ¿no? Tiene vegetación. De hecho, no sé si al fondo se pasa a percibir que hay una cueva y se puede llegar por estas piedras de acá, pero está cerrado, no se puede pasar, está denegado el paso. Bueno, y claramente esto no es de aquí, pero wow. Una secuoya. Tiene que llegar a la torre invertida, pero como pueden ver está lleno de gente. La torre está ahí, hacia abajo. Se le llama así torre invertida o pozo iniciático, por lo mismo, por las iniciaciones que supuestamente se hacían aquí hace 150 años atrás. Me preocupa si voy a poder hacer buenas tomas, está lleno de gente, lleno. Wow. Y acá acabo de entrar a la torre invertida. Supuestamente simula los 9 infiernos de Dante. Y este es un camino
al inframundo, por eso es invertida. Y para los que nunca habían escuchado este término, los 9 círculos de la Divina Comedia del infierno de Dante representan 9 pecados. Pecados donde se encontraría tu alma en caso de ir al infierno. Pecados como por ejemplo la gula, la avaricia, la violencia, la traición. Es decir, cada círculo refleja un castigo proporcional al pecado cometido. Y esta torre invertida representa a los círculos de la Divina Comedia de Dante. Y descender a través de ella era descender a lo más profundo del ser, representando el viaje de Dante en el infierno. Y al contrario, el regreso a la superficie sería visto como un renacimiento y transformación de tu alma. Esta parte es una cueva o gruta como se dice acá en Portugal, pero está iluminada, así que no es tan entretenido. Acá está cerrado el paso, estaría muy bueno poder entrar a esa cueva, pero no se puede, está todo cerrado. Y por fin me pude quedar solo un momento con el pozo. Bueno, el pozo iniciático era el otro que estaba anteriormente. Este es el pozo, si no me equivoco, el no terminado. Y acá voy saliendo a la luz, salí del inframundo. Ah, pero acá llegamos a la cascada y al pozo ese. Y acá termina la ruta. Llegamos a esta parte y recién estaba escuchando un guía que decía que esta parte está dividida en dos para sentarse a la salida de la ruta. Tú estás a favor de elegir si te sientas en la luz o en la oscuridad, y que dependiendo de dónde te sentabas será dónde se situaba tu alma. Yo llegué y me senté ahí en la luz, pero porque estaba cansado y era la primera que estaba ahí. Yo soy de la oscuridad. Acá nos encontramos con el león, que en la cultura masónica representa el liderazgo, la fuerza, la virtud y también la resurrección del alma. A este tipo le gustaba de todo, porque acá hay representaciones de los dioses griegos. Este lo reconozco por el ramo de uva, Dionisio. ¿Pero qué le pasó a ese león tan feliz? Bueno, pero ya mucho hablar de infierno y luz y masones, me dio hambre, así que vamos a ir a buscar algo para comer. Así que eso sería mi visita por el terreno de este excéntrico, que para mí fue un millonario y no sabía qué hacer con su dinero. Y se juntaba con otros millonarios y crearon una logia. Y yo creo que así empezaron todas. Bueno, pasé a la vieja y confiable Starbucks. Estaba muerto de hambre y fue lo primero que vi, así que después voy a comer algo más. Pero por lo menos voy a echarle algo al estómago, porque de verdad me estoy muriendo de hambre. Bueno, el pastel de nata ya me lo comí, pero acá tengo un bolo de limón, un kuchen de limón y un fantasma de croissant. Oh, de verdad estaba muerto de hambre. Bueno gente, desde el Palacio Nacional de Sintra me despido, ya me tengo que ir a casa, tengo que volver a casa, así que eso sería el video por hoy día. Espero que sigan suscribiéndose para que así pueda hacer más videos y los espero en el próximo. Adiós.